Hola, buen día, buenas noches, de acuerdo al horario en que ustedes puedan ver esta presentación de la materia. Nos tendremos que acostumbrar por un tiempo, como sabemos, a un contacto asincrónico, ¿cierto? Y esta será la gran novedad de este año en el cual estaremos dictando la materia en tiempos del coronavirus. Mi nombre es Mario Carlón y soy titular de esta cátedra y lo que estoy haciendo al grabar este primer video es establecer un contacto con todos los alumnos que se han inscrito este año en la materia que es semiótica de redes. En primer lugar, para darles la bienvenida, ¿cierto? Estamos muy contentos de que se hayan inscrito. Para nosotros es muy importante y valoramos mucho que hayan confiado en nosotros y haremos lo posible para no defraudarlos y confiamos mucho en ellos porque tenemos un buen equipo de trabajo, tenemos una materia con una perspectiva ayornada, y confiamos mucho en estas posibilidades. Esta materia habitualmente se dicta presencial, ¿cierto? Los alumnos asisten a los teóricos, a los prácticos, y contenidos de teóricos y prácticos son tomados luego para su evaluación. Al iniciar este contacto estamos siguiendo sugerencias y directivas de la institución a la que pertenecemos, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Ciencias de la Comunicación. Si bien la universidad ha planteado que recién en 1 de junio comenzarían las clases de forma presencial, algo que hoy no sabemos si va a acontecer efectivamente, pero esa es la fecha que hay. Se ha sugerido y se ha propuesto que mantengamos un vínculo pedagógico con los alumnos, que es que comenzamos a realizar, y que esta semana lo haremos con contenidos que tienen que ver con aspectos teóricos de la materia, y la próxima semana comenzarán ya mucho más articulándose o articulados entre teóricos y prácticos. Va a llevar un tiempo que yo me acostumbre, y me imagino que ustedes también, a esta modalidad. No soy un youtuber, ni ninguno de los integrantes de esta cátedra lo es, así que iremos haciendo esta experiencia que ya conocemos, de trabajar un poco en otras universidades, etcétera, pero que es absolutamente nueva para nuestra asignatura aquí en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, estamos probando también dispositivos, aprendiendo. Por ejemplo, no tengo que mover la mesa, que se mueve, ¿cierto? Estoy aquí en mi escritorio, en mi casa. Las condiciones de aislamiento no son totales, son las mejores que uno puede tener. Y bueno, tendremos algunas clases así, y después veremos cómo sigue esta historia. En relación con esto, entonces les decía, estamos comenzando con esto, pero ustedes saben que la evaluación tiene que ser presencial, ¿cierto? Es decir, nos espera un tiempo largo por delante todavía, esta materia es anual, y habrá oportunidades de hacer evaluación presencial. No sabemos en qué condiciones, si estaremos todos con barbijos o no, ¿cierto? A qué distancia y en aulas ocupadas por cuántas personas. Bueno, tenemos muchos interrogantes por delante. Lo que no podemos hacer es
suspender las actividades indefinidamente y nosotros estamos también muy contentos de comenzar de esta forma este contacto. Esto va a ser una reunión no extensa, ¿cierto? Es una presentación que yo voy a hacer más bien de la materia. Ustedes saben que nosotros tenemos presencia en las plataformas, ¿sí? Hay un Facebook que es de la cátedra, ¿sí? Cátedra Semiótica de Redes Carlón. Ahí mismo están publicados las comisiones. Les pedimos especialmente que se sumen a las comisiones a las que cada uno va a participar y que se sumen a las distintas plataformas en las cuales nosotros iremos comunicándonos, a través de las cuales iremos comunicándonos y subiendo contenidos y propuestas de trabajo durante este año. En esta modalidad virtual, remota, como se dice también, ¿cierto? Este teórico, que no es un teórico, esta presentación, podríamos decir, es, como les decía, sincrónica, no va a ser la única modalidad, iremos probando otras también, y el objetivo principal de hoy es hacer el contacto, ¿cierto? Y que ustedes sepan que estamos comenzando a un trabajo que va a ser el trabajo del año. Nosotros tenemos un equipo. Yo voy a comenzar a compartir algunos contenidos. Ese equipo es un equipo de la cátedra. Este slide pretende hacer una ilustración, ¿cierto? De los tiempos que vivimos y de la singularidad que tiene el dictado de esta materia este año. El coronavirus es de alguna forma un actor central de la época que vivimos y vamos a reflexionar sobre sus efectos, los efectos de su irrupción en la vida social desde la perspectiva de la cátedra en los próximos teóricos. Esta imagen es una imagen impactante, con la cual se los suele mostrar. Como diría Fernando Andach, que es un semiólogo del país vecino, aquí de Uruguay, un investigador de muy importante carrera, estas imágenes icónicas, que son a través de las cuales primero nos contactamos, buscan en general ser muy impactantes, ¿cierto? Y atemorizadoras. Él critica que los noticieros elijan este tipo de imagen para presentarlo todo el tiempo. Forma parte de estrategias de espectacularización que son históricas en los medios de comunicación masiva. Yo la he elegido también por otras razones, un poco porque convivimos con ellas a través de la mediatización, por cierta belleza que tiene esta imagen, ¿cierto? Pero quiero poner el acento y no olvidar que estamos entonces en este contexto y sobre el cual vamos a reflexionar. Les decía que la cátedra tiene un equipo. En ese equipo estoy yo, Mario Carlón, como titular. Está Damián Fraticelli como adjunto. El doctor Damián Fraticelli, podríamos decir. Acá hay varios que somos doctores. La doctora Ana Slimovich como jefa de trabajos prácticos. La licenciada Rocío Robner, que va a estar a cargo de una de las comisiones. Ana Slimovich va a estar a cargo de 2. Y Josefina de Matei, que va a estar a cargo de otra comisión, ¿no? Nosotros trabajamos con una perspectiva, ustedes ya la van a ir viendo a lo largo del año, y algo voy a presentar yo hoy, y las comisiones tienen privilegios temáticos,
dos de las que está a cargo Ana, una se ocupa más sobre la mediatización y la circulación, de sentido en el estudio de movimientos sociales y de la política. La que trabaja Rocío es sobre cuestiones de espectacularización, el género del espectáculo, las transformaciones múltiples y cambiantes que viene teniendo. Y Josefina de Matei trabaja sobre humor, sobre canales de YouTube que realizan ediciones de la comunicación masiva, de los canales de televisión, etc. Ahí va a haber todo otro universo de investigación. Podríamos decir que, voy a mirar un segundo porque tengo algunas notas de cosas que no me quiero olvidar. Esto es habitual cuando uno da clase en un aula. Aquí uno tiene que adaptarse a las estrategias de espectacularización características de la mediatización, ¿cierto? Voy a hablar un poco de qué vamos a ocuparnos este año. Vamos a hablar, la primera unidad, de lo que es la semiótica, si se quiere, ¿cierto? Y de una cierta transformación que se viene dando en el campo de las ciencias sociales, en relación con las cuales la semiótica no es ajena, ¿sí? Podríamos decir que para conceptualizar eso que es la semiosis, la red semiótica en la que nosotros nos encontramos inmersos, se ha ido produciendo lentamente, pero de manera importante, un pasaje, que es un pasaje desde perspectivas de carácter más antropocéntricas, centradas en lo social, en lo humano, hacia perspectivas no antropocéntricas, que no dejan de lado lo social, los recursos de investigación que caracterizan a las ciencias sociales, los objetos privilegiados por las ciencias sociales, las instituciones, los colectivos, los individuos, su relación entre sí, los medios, etc. Pero que empieza a pensar cada vez más que la semiosis de alguna forma no puede ser pensada solo desde ese enfoque, sino que los estudios tienen que privilegiar ciertas interacciones entre lo social, lo maquinístico y la naturaleza, que para comprender el momento contemporáneo, y además para tener una visión, si se quiere, política sobre los desafíos de la contemporaneidad. La emergencia, la aparición, la expansión, la circulación del coronavirus, por ejemplo, es como una muestra de que nuestra vida hoy no se rige solo de acuerdo al rol que el capitalismo le asignó históricamente a la naturaleza. Podríamos decir que en estos días la naturaleza pateó el tablero y nos demostró su poder, y lo que vemos es como un cambio de rol a través de un elemento microscópico, del rol que el capitalismo le había asignado como elemento infinitamente explotable, como un recurso, como un mero recurso. Eso transforma la interacción entre la sociedad y la naturaleza
de manera radical, como todos lo sabemos hoy, ¿cierto? Yo miro la calle vacía, el virus nos expulsó de las calles y ha resignificado todas las relaciones entre el adentro y el afuera. De estas cosas vamos a hablar. Esto afecta a la mediatización, a las experiencias mediáticas, a la producción de contenidos, a la recepción de contenidos. Y por otro lado, podríamos decir también, nos recuerda que somos parte de esa naturaleza. Que no somos elementos ajenos a ella. Y si es así, deberíamos poder pensar las ciencias sociales y la dimensión política de las ciencias sociales en esa relación. No asignándole a la naturaleza un elemento, un estatuto de elemento externo ajeno a nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros, y que solo es una especie de recurso para explotar, o un paisaje para admirar en determinadas circunstancias. Esto obliga a repensar de una manera definitiva, creo yo, porque el daño que le hemos hecho al planeta ya es tan grande que si no tenemos esa capacidad, es difícil pensar un destino común, juntos con la naturaleza. Y ese es un desafío político, ciencias sociales, para todos aquellos que tenemos una palabra y que tienen una dimensión política. Y esta materia no es indiferente a estas cuestiones, ¿cierto? El pasaje de perspectivas no antropocéntricas a antropocéntricas es un pasaje que se viene dando, todavía probablemente no es dominante en el campo de las semióticas, pero es importante para esta materia. Y de esto vamos a hablar, nos ocuparemos un par de teóricos de estas cuestiones. El otro elemento, obviamente, es el maquinismo, ¿cierto? Que está cada vez más presente en la vida no mediatizada, aunque ya es una vida híbrida la que tenemos en la calle, y por supuesto dentro o en el interior, perdón, de nuestros contactos a través de las redes y de los medios de comunicación. Todos esos elementos que son los bots, por ejemplo, ¿cierto? O fuera de esos espacios tradicionales, que son esas redes sociales mediáticas, a través de otros tipos de robots, que van ganando una presencia cada vez mayor dentro de la vida social, afectando la medicina, la guerra, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que cuando nosotros hablamos de una perspectiva no antropocéntrica, hablamos de una perspectiva que para pensar la circulación social del sentido dentro de nuestra contemporaneidad, piensa la interacción maquinismo, naturaleza y sociedad. A este tema van a estar dedicados algunos teóricos. El próximo teórico lo va a dar Damián, que es un teórico donde va a explicar un poco los modelos de investigación antropocéntricos. Uno de ellos en particular, el de Eliseo Verón, que es un autor, un referente muy importante para nuestra asignatura. Y después hablaremos de la discusión a la que llevan los modelos, o algunas de las discusiones a las que llevan los modelos no antropocéntricos, para pensar la semiotización. Este gráfico siguiente muestra como todos sabemos y lo venimos viendo últimamente a través de los medios de comunicación, la expansión global del virus, ¿cierto?
globalización es un aspecto de lo que ha pasado en relación con lo que hemos estado haciendo como reflexión en relación con el virus. Y la globalización, como sabemos, es un proceso que caracteriza a Occidente, a su historia, y se ha producido de distintas formas, ¿cierto? Es decir, accedemos a una globalización a través de la mediatización, ¿cierto? Internet ha establecido y ha acelerado los procesos de globalización, la circulación de los contenidos de manera drástica en los últimos años. Las migraciones sociales son otro aspecto de la globalización. Y hay un elemento más que podemos poner en esta discusión, por sobre todo ahora que nos vamos a ocupar de cuestiones que tienen que ver con lo antropocéntrico y lo no antropocéntrico, y vamos a hablar de cómo circula el virus también, no desde una mirada biológica, por supuesto, pero sí una reflexión sobre esto. Vamos a pensar también en que la globalización del virus es una dimensión importante, ¿no? ¿En qué difieren la globalización que se produce a través de la circulación de las personas, los bienes y servicios, los virus y el sentido? Pregunta importante sobre la cual no prometo que vamos a dar ninguna respuesta definitiva, seguramente. Nuestra especialidad es mucho más la circulación de sentido y la mediatización. Pero este es el contexto en el que vivimos y algunas reflexiones vamos a brindar sobre estos temas, ¿no? Hay una unidad en la materia que está dedicada a mediatización y a los modelos comunicacionales moderno y posmoderno. Esto va a ser una introducción a la reflexión sobre lo contemporáneo. Para nosotros lo contemporáneo es algo muy importante, es una categoría que utilizamos, ¿no? Ahí nos introducimos dentro de lo que son las teorías de las periodizaciones, ¿sí? Moderno, posmoderno, contemporáneo. Es una periodización. Se habla de distintas formas de nuestra época. Algunos hablan de hipermodernidad, por ejemplo, ¿no? Otros siguen hablando como de la modernidad. Nosotros tenemos una posición más categórica con respecto a la diferencia entre el momento que vivimos y momentos anteriores, que algunos autores, tanto de los que aún hablan de una modernidad, una hipermodernidad, como de los que hablan o los que no hablan, mejor dicho, los que mantienen un silencio sobre este tema, porque sienten, pienso yo, que ya no se puede usar la palabra modernidad, pero quizás sea pronto todavía para hablar de otra época. Bueno, nosotros con audacia tomamos el concepto contemporáneo de las artes, de estas cosas, de las teorías del arte, de la investigación sobre arte, ya hablaremos sobre ello, sobre el cine, sobre la televisión. Pero me gustaría agregar acá algo interesante, que es cómo emerge un momento histórico, y de esto vamos a hablar también. Y a mí me parece que esto que estamos viendo con el coronavirus es un momento probablemente bisagra en muchas cosas, ¿cierto? Es decir, es probable que muchas transformaciones que venían produciéndose ahora se aceleren y que ya no haya vuelta atrás, ¿cierto? Una sobre la cual nos podemos interrogar es sobre esto que estamos haciendo, ¿cierto? ¿En qué medida el incremento de la mediatización
no va a producirse a través de un salto de escala gigantesco en consecuencia de la emergencia de esta crisis. Nos podemos preguntar en este caso, bueno, ¿qué va a pasar con las prácticas educativas? ¿Van a ser las mismas después de que termine? Es decir, había fenómenos antes, pero los procesos de cambio de escala son muy importantes. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos aquí en esta parte del programa a explicar y hablar sobre modelos modernos y posmodernos para estudiar la comunicación, y vamos a avanzar en la discusión sobre cómo pensar la comunicación hoy, ¿cierto? Ya vamos a ir viendo después los vínculos entre la noción de comunicación y de circulación del sentido, que es la que nosotros usamos en esta materia. Y también vamos a pensar la diferencia entre los procesos de la mediatización modernos y posmodernos, y actuales. Hablaremos bastante sobre mediatización, teoría de las mediatizaciones, y ustedes van a ver que desde nuestro enfoque, la mediatización como campo de investigación surge en la posmodernidad, y surge a la par de una transformación de rol de los medios de comunicación en la vida social, muy importante, pero quizá no tan importante como la que estamos viviendo hoy. Esa es nuestra posición, ¿cierto? Es decir, quizás hoy estemos viviendo un momento donde la transformación de rol de los medios de comunicación y sus efectos en la vida social sea mucho mayor que la que pensaron aquellos que estaba sucediendo en el momento posmoderno en relación con el momento anterior. O sea, son todas estas cuestiones importantes, delicadas, que nosotros vamos a tener sobre las cuales nosotros vamos a reflexionar. ¿Sí? Una mediatización posmoderna estaba vinculada a los medios de la comunicación masiva. ¿Sí? Vamos a comentar algunos trabajos clásicos en el campo de la semiótica en particular, acerca de cómo funcionaban los medios en la modernidad y cómo empezaron a funcionar en la posmodernidad. Y vamos a ver que hay una transformación importante en la posmodernidad, y que esa transformación se puede explicar y detallar, se la puede explicar de una manera muy satisfactoria, y lo que nos vamos a preguntar es todavía en qué medida vivimos en ese escenario, y si no vivimos en un escenario ya radicalmente diferente, ¿cierto? Es decir, porque los medios cambiaron, y al cambiar los medios y emerger nuevos medios y nuevos sistemas de medios, se producen muchas transformaciones. Este pasaje de los medios a los sistemas de medios, para la investigación, pasar de estudiar medios, cine, radio, televisión, a estudiar sistemas de medios, los medios masivos, las redes sociales, ¿cierto? Es un pasaje importante, es un cambio de escala para las investigaciones, y nosotros venimos trabajando sobre estos temas desde hace años, y vamos a focalizar estas cuestiones. Otro tema que va a ser central en el programa, hoy no voy a presentar todo el programa, ¿cierto? Porque el tiempo de esta exposición, que tiene algunas barreras tecnológicas también, ¿cierto? Alrededor de 40 minutos, un poco más, un poco menos. Es breve, pero vamos van a ver que el programa es un programa un poco más extenso de lo que yo estoy presentando hoy, pero lo que estoy presentando hoy es el núcleo del programa. Y como ustedes saben,
estamos en una especie de constante programación y reprogramación de la actividad académica este año, porque no sabemos, tenemos muchas incertidumbres acerca de cómo van a continuar. Sí sabemos que vamos a trabajar de esta manera, vamos a seguir trabajando, y lo vamos a hacer a través de las plataformas, de las redes, y tanto en teóricos como en prácticos. Lo que no sabemos bien todavía es qué afectaciones, cómo va a estar afectado el programa, ¿cierto? El cronograma. Y eso, por supuesto, afecta poco los contenidos. Pero el núcleo de la materia va a ser dictado para poder ser evaluado cuando llegue el momento de su evaluación. Acá hay algo que es importante para nosotros, que es la circulación. Nosotros trabajamos dentro de un marco, de una corriente, si se quiere, que focaliza los problemas de la circulación. Ya veremos que esta palabra es una noción, que tiene un sentido específico, ¿sí? Y la cuestión de la circulación es la cuestión de la circulación del sentido. El sentido es el objeto de la semiótica. ¿Y cómo se ha ido transformando esa circulación del sentido? Por ahora es el uso un poco común, si se quiere, de esta expresión, porque no voy a dar precisiones de definiciones en este primer contacto. Pero podríamos decir que el sentido circula de las redes sociales a los medios masivos, de los medios masivos a las redes sociales, de una forma en que antes no sucedía, en primer lugar porque no existían las redes sociales, y en segundo lugar porque el sentido circulaba de una forma que para los investigadores era casi invisible, podríamos decir. Siempre era difícil, cuando invisible quiero decir, era difícil de estudiar, era como que no estaba expuesto. Todos sabíamos que circulaba el sentido, es decir, que había efectos. Los medios masivos emitían un programa, la gente lo comentaba, pero saber sus efectos siempre fue una cuestión compleja. No era evidente, viendo el programa, cómo estaba circulando el sentido en la sociedad. Para eso se necesitaban estrategias de investigación complejas, había que ser grupos focales, es decir, juntar gente alrededor de una mesa o de muchas mesas, si se hacía bien. Había que convocar a la gente por distintos niveles de diferenciación, ¿cierto? Por instrucción, si tenían secundario, no tenían secundario, tenían universidad, no tenían universidad, por nivel socioeconómico, por consumo mediático. Había que hacer entrevistas. Todo eso para tratar de entender un poco qué pasaba con la circulación del sentido. Hoy, nuestra tesis es que, bueno, esa circulación está expuesta. Un hilo de Twitter que está viendo alguien en un celular, en el subte, en el colectivo. Bueno, escenas un poco lejanas hoy, ¿cierto? Es un fenómeno de circulación expuesto en un mismo espacio, en una pantalla, donde la circulación está a la vista. Y lo que nosotros vamos a tratar de hacer con ustedes es brindar instrumentos para trabajar, para investigar, para pensar, unidades de circulación, ¿cierto? Una unidad mínima que podría ser ese hilo de Twitter, u otras unidades más complejas, por ejemplo las que nosotros llamamos saltos hipermediáticos, de un sistema mediático al otro, que es cuando el sentido circula, por ejemplo, de las redes sociales a los medios masivos o de los medios masivos a las redes sociales. Es decir, cuando el sentido comienza, por ejemplo, en las redes y llega a los medios de comunicación masiva o viceversa.
Estas formas de circulación de sentido contemporáneas son singulares, tienen ritmos particulares, implican transformaciones particulares a distintos niveles y cambios de escala, y van a ser un objeto central de esta materia. Nosotros tenemos metodologías muy precisas para estudiar estos fenómenos, tenemos muchos estudios e investigaciones hechas desde que comenzamos en esta cátedra en el 2015. El 2016 fue el primer año, en 2015 estábamos ya diseñando ese verano cómo íbamos a trabajar sobre movimientos sociales, sobre youtubers, instagrameros, cómo usan las redes sociales, cómo logran convertirse en celebrities o no. Tenemos muchos fenómenos estudiados acerca de qué pasa con los movimientos sociales en relación con las instituciones del poder, o con los canales de YouTube en relación con los productos de los medios masivos, o cómo se procesaron en estos últimos años cuestiones que tenían que ver con enunciadores femeninos, ¿cierto? A partir de ciertos giros feministas, podríamos decir entre comillas, de algunos programas de espectáculos, ¿cierto? Las comisiones de Ana Slimovich, de Rocío Rovner, de Josefina de Matei, van a trabajar todos estos temas. Y bueno, y con Damián, Damián y yo vamos a dar teóricos también que van a estar vinculados a estas problemáticas. También Ana Slimovich va a dar teóricos, ¿cierto? Que es un miembro destacado de la cátedra. Y lo que vamos a hacer es brindar mucha información y metodología de investigación para que ustedes puedan aprender qué es lo que está pasando con la mediatización y la circulación, y para que puedan diseñar estrategias específicas, trabajos prácticos, perdón, que tienen que hacer, que son investigaciones específicas sobre fenómenos contemporáneos. Eso va a ser una parte importante de la actividad del año. Después nosotros vamos a escuchar especialmente sus trabajos y vamos a publicar, como hacemos todos los años. Perdón, que me voy a acomodar un poquito acá en la sillón. Para los trabajos más destacados los publicamos generalmente en la página en el sitio de la cátedra. Pueden ahí mirarlo, inspeccionarlo un poco, etc. Vamos a trabajar con modelos para estudiar la circulación, ¿cierto? ¿Qué pasa de emisión a recepción? Nosotros trabajamos mucho con gráficos. Los gráficos ordenan, ayudan a pensar. Son gráficos potentes, con una alta capacidad de dar cuenta de fenómenos. Vamos a trabajar con algunos gráficos modernos, posmodernos, ¿cierto? Vamos a tratar de poner en relación la reflexión semiótica con algunas reflexiones culturalistas, con distintos autores, de Stuart Hall hasta Henry Jenkins, que son autores actuales sobre estas cuestiones, y vamos a trabajar también con gráficos que son de confección de la materia, que tienen capacidad de dar cuenta de fenómenos, como decíamos, que son estos saltos hipermediáticos cuando el sentido viaja, por ejemplo, desde Internet, como se ve en la zona de abajo, hacia los medios masivos, o de los medios masivos a la zona de abajo, hacia abajo. Es decir, vamos a estudiar direcciones, la dirección ascendente, descendente y horizontal de la circulación, y esas direcciones conceptualizadas en sistema, que esto es muy importante, nos permitirán
describir procesos de circulación de sentido específicos, ¿sí? Así vamos a estudiar, bueno, cómo comienza un proyecto fotográfico en las redes por un anunciador amateur, y luego es retomado por los medios masivos, y qué le pasa luego. Vamos a estudiar qué pasa con contenidos que surgen desde los medios masivos y cómo son procesados por las redes. Vamos a estudiar otros fenómenos que nosotros llamamos de circulación transversal, que es un campo de investigación que comenzamos el año pasado, que tienen que ver con fenómenos como este, que parecen graciosos, suspenden a un médico que se sacó selfies en plena operación. No era un médico, era una médica, sacó selfies en una operación y las subió a Instagram, ¿cierto? A su cuenta en Instagram. Eso tuvo consecuencias, como ven, suspenden al equipo médico, ¿no? Esto pasó en un hospital, en una institución. ¿Cuál es la relación entre los individuos mediatizados y las instituciones? ¿Cierto? Bueno, tenemos una agenda muy ambiciosa de trabajo en la cual prestaremos atención a cómo se han ido transformando los enunciadores que intervienen en los espacios públicos, desde las instituciones, o las instituciones como la institución presidencial, hasta la emergencia de los amateurs, que es uno de los fenómenos más importantes de ahora, de actuales, ¿no? ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo circulaba la figura presidencial, que es una institución, en los medios de comunicación masiva? ¿O qué pasa hoy cuando la presidente o expresidente, en este caso, comparte un contenido en su cuenta de Facebook, por ejemplo? ¿Y cómo circula el sentido desde esa cuenta hacia otros espacios, ¿no? ¿Dónde podríamos ubicar aquí, por ejemplo, este caso del que yo estoy hablando? Este es un poco el fenómeno que vamos a... Esta es la agenda, mejor dicho, de la materia. Estoy presentando algunos de los contenidos. Les doy las gracias de nuevo por haberse inscrito. Sigan las redes. La próxima semana comenzamos con contenidos teóricos y contenidos prácticos. Les dejo un gran saludo en nombre mío y en nombre del equipo de trabajo de la Cátedra Semiótica de Redes. Nos volveremos a ver. Muchas gracias. Chau, chau.